saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, domingo 19 de julio, dándole gracias a nuestro Dios que nos da este gran privilegio de venir para compartirles el estudio de la lección de escuela sabática, titulada en esta semana, La confesión. Qué hermoso tópico el que vamos a estudiar esta semana. La confesión. Hermanos, este tema podríamos decir que está en el mismo corazón del Evangelio, porque la confesión es un requisito para uno experimentar el perdón. Pero quiero decir algo, hermanos, y es que la confesión, el Señor no la instituyó para avergonzar al pecador, sino para restaurarlo. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando pecaron, Dios no los abandonó. Al contrario, salió a buscarlos allí en el huerto y les preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde estás, Adán? Y no era porque Dios ignorara dónde ellos estaban, sino porque Él deseaba conducirlos de regreso a sus brazos y deseaba que ellos reconocieran su condición. Así que desde ese momento el propósito de Dios siempre ha sido el mismo: llevar al ser humano del escondite del pecado a la libertad del perdón. Así que nosotros debemos estar agradecidos con Dios por esto. Lamentablemente a veces hacemos lo contrario. Cuando fallamos, lo que hacemos es ocultar nuestros errores, justificarnos o culpar a otros. Pero esta semana vamos a ver que el camino de regreso a Dios comienza cuando uno confiesa. Hermanos, vamos a estudiar esta semana este tema de la confesión desde un punto de vista profundo, analítico, así como bien pensado. ¿Para qué? Para que nosotros de ahora en adelante no solamente digamos he pecado, sino que busquemos al Señor y confesemos ese pecado. Pero antes, quiero agradecer su sintonía. Quiero darle esa bienvenida al programa. Si usted es primera vez que está mirando este canal de televisión, oyendo esta radio o mirando este canal de YouTube, bienvenido. Este es el servicio de estudio bíblico que la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles trae para toda su audiencia todos los días. Y si usted desea darnos un like, escribir un comentario y compartir con otros, se lo agradeceríamos, porque de esa manera puede salirle a más de alguno este programa. Ya ustedes saben cómo las plataformas trabajan, que entre más like tiene un video o más lo miran o aún escriben o comparten, entonces es cuando se puede propagar más el mensaje. También quiero, hermanos y hermanas, si en su corazón ustedes quieren hacerlo, compartan de las bendiciones que Dios les ha dado aquí en este ministerio para que pueda seguir predicando por los 10 canales de televisión que están rentados 24/7 y que proclaman la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Y por supuesto que también lleva adelante la obra médica misionera gratis en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Todos aquellos de cualquier parte del mundo que quieran apoyar esta obra con diezmos, ofrendas y donaciones, en la pantalla están las formas de cómo hacerlo. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, y puede enviar también por la aplicación Cele al número 214-881-4029. Puede llamar a ese número y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Pero también puede llamar al WhatsApp
o escribir un mensaje al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle información de cómo lo puede enviar desde su país, cómo lo puede enviar por PayPal si tiene tarjeta de banco, cómo lo puede enviar transfiriendo de su cuenta bancaria a la cuenta de banco de nuestro ministerio y cómo lo puede enviar en efectivo por Western Union, MoneyGram o RIA. Llámenos desde cualquier parte del mundo para que se una a nosotros en proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles. Y quisiera en esta hora pedirle a una niña de la Iglesia del Aire, una niña que allá en Perú sigue nuestras transmisiones. Se llama Génesis Angulo, tiene 6 años y ella va a compartirnos los versículos de memoria esta semana. Su padre Jesús Angulo y su madre la prepararon para que grabara los versículos y me los enviaron. Allá en la zona rural de Oxapampa, en el Perú, los hermanos se congregan. Así que voy a dejar para que Génesis Angulo, esta niñita de 6 años, nos comparte el versículo de memoria de hoy domingo. Adelante, Génesis. Este es el versículo para memorizar del día domingo 19 de julio, que se encuentra en Génesis capítulo 24, versículo 7. Y dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Repito, Génesis capítulo 24, versículo 7. Y dice: Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Después de haber escuchado esa palabra que debemos guardar en nuestra memoria, quisiera, hermanos y hermanas, que mi esposa María Elena les salude, porque ella está lista para acompañarme en el estudio de hoy. María Elena, bienvenida. Muchas gracias. Amados hermanos, aquí estamos nuevamente dándole gracias a Dios por darnos esta oportunidad de comenzar una nueva semana de estudio. Qué bueno es Dios, hermanos, porque esto es tan importante, el estudio de la palabra de Dios es tan importante para nuestra vida espiritual. Así es que estamos listos ya. Vamos a orar para comenzar este interesante estudio. Amantísimo y eterno Padre Celestial, le damos muchas gracias por darnos el privilegio de abrir esas páginas de tu santo libro, Señor. Bendice, por favor, a cada oyente, a cada persona que se conecte con nosotros, Padre, que también ellos puedan tener tu bendición y tu Espíritu Santo al estudiar tu santa palabra. Y que esta palabra, Señor, como una espada de doble filo, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nos lleve a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera confesión de nuestros pecados, a un abandono completamente de ellos, Señor. Ayúdanos para que podamos ser salvos, Señor. Bendice este estudio, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya lo dijo el pastor, estudiaremos esta semana la confesión. Qué tema más interesante. Pero, pastor, ¿qué nos dice el versículo de memoria de esta semana? Se encuentra en Proverbio 28:13 y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está, hermanos, prácticamente el resumen de toda la lección de esta semana. En una sola frase, Salomón nos presenta dos caminos completamente opuestos: el camino de quien esconde su pecado y el
camino de quien lo confiesa delante de Dios. Lo primero que llama la atención de este versículo es que dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Esta palabra encubrir no significa, hermanos, solamente ocultar un pecado para que otros no lo sepan. También incluye justificarlo, minimizarlo, buscar excusas o convencerme de que no es tan grave. Desde el Edén esa ha sido la tendencia del ser humano. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Ninguno quiso asumir su responsabilidad. Y desde entonces el pecado siempre intenta esconderse detrás de una excusa. Pero Dios sabe, hermanos y hermanas, que un pecado oculto nunca deja paz en el corazón. David lo experimentó. Él dice que mientras cayó su pecado, se le envejecieron sus huesos. Es que, hermanos y hermanas, el pecado escondido, sí, puede permanecer oculto a los hombres, pero nunca puede esconderse del Dios que conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pero luego el versículo presenta el camino de la esperanza, pues dice que más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Miren ustedes que la promesa tiene dos partes inseparables. No dice solamente el que confiesa, sino el que confiesa y se aparta. Hermanos, la verdadera confesión siempre produce un cambio de dirección. No consiste únicamente en reconocer el pecado con los labios. Implica, hermanos, tomar la decisión, por la gracia de Dios, de abandonar aquello que ha ofendido al Señor. Y aquí encontramos una de las palabras más hermosas de todo el versículo: misericordia. Qué hermoso esto. Dios no promete condenación al que confiesa sinceramente, sino que le promete, ¿qué cosa? Misericordia. Y esa misericordia tiene un nombre. Se llama Jesucristo. En la cruz, Él cargó, hermano, hermana, con su culpa, con mi culpa. La culpa que nosotros no podíamos llevar. El Señor la llevó por nosotros, para que todo pecador que se acerca con un corazón arrepentido encuentre perdón, restauración y una nueva oportunidad. Por eso, hermanos, este versículo no nos debe producir miedo, sino esperanza. Nos recuerda que no hay pecado tan profundo que la gracia de Cristo no pueda perdonar cuando existe lo que estudiamos la semana pasada, un arrepentimiento sincero. La puerta de la misericordia permanece abierta para todo aquel que deja de esconderse y decide volver a Dios. Así que esta semana, Dios nos ayude, hermanos, para que podamos ser sinceros, confesar nuestro pecado y que Dios nos dé esa fuerza, hermanos, para apartarnos del pecado y entonces experimentar la alegría de la inmensa misericordia que solo Cristo ofrece. Ahora vamos a la hermosa cita del Espíritu de Profecía que va a ampliar esta misma verdad desde otro punto de vista. ¿No es cierto, María Elena? Claro que sí, pastor. En el libro Camino a Cristo, en la página 38, nos dice que la confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. Maravilloso, hermanos. Hay una diferencia enorme entre decir una confesión y vivir una confesión. Muchas personas pueden pronunciar las palabras Señor, perdóname,
Pero Dios no escucha solamente esas palabras, sino que Él mira el corazón de las que la pronuncian. Aquí vemos que esta cita nos comienza diciendo que la confesión que brota de lo íntimo del alma, esa expresión, hermanos, nos enseña que la verdadera confesión no nace en los labios, sino mucho antes, en lo profundo del corazón. Antes de que la boca hable, el Espíritu Santo ya ha estado obrando silenciosamente en la conciencia, mostrándonos no solo lo que hicimos, sino también cuánto hemos entristecido el corazón de nuestro Dios. Por eso, hermanos, la confesión genuina nunca es un simple trámite religioso. No consiste en cumplir una formalidad de tranquilizar la conciencia, no, porque muchas veces nosotros lo único que hacemos es tranquilizar la conciencia, pero no tenemos ese dolor, no lloramos cuando hemos pecado, cuando hemos ofendido a nuestro Señor. Hermanos, por eso no debemos de hacerlo como una formalidad, solo para tranquilizar la conciencia. Es el clamor de un hijo que comprende que ha ofendido al padre que más lo ama. Vamos a mirar el ejemplo del hijo pródigo. Cuando decidió regresar, no comenzó diciendo, voy a recuperar mi herencia, voy a exigir mis derechos. No, hermanos, lo que salió de su corazón fue, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta confesión, hermanos, brotó de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su corazón. Precisamente por eso es que encontró a un padre que salió corriendo a abrazarlo, hermanos. Es importante, hermanos, que en esta misma cita nos sigue diciendo que esa confesión sube al Dios de piedad infinita. Qué hermoso, hermanos, porque aquí estamos viendo el carácter de Dios. Aquí vemos cómo el carácter de Dios es amor, porque nosotros cuando confesamos nuestros pecados hay un Dios de amor que está listo y dispuesto a escucharnos y a perdonarnos. Esa piedad infinita, hermanos, se manifestó plenamente en nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Cristo abrió el camino para que ningún pecador arrepentido tenga que acercarse con temor a nuestro Padre Celestial. Cuando una confesión nace de un corazón sincero, encuentra a un Salvador dispuesto a perdonar, a limpiar, a restaurar, porque eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, hermanos, el valor de la confesión no depende de la elocuencia de nuestras palabras, porque podemos tener mucha palabrería, podemos decir palabras muy bonitas, pero no depende de eso, sino de la sinceridad con que nos acerquemos a nuestro Señor. Él conoce lágrimas que nunca llegaron a convertirse en palabras. Conoce suspiros que nadie más escuchó. Conoce luchas interiores que jamás hemos contado a otro ser humano. Y cuando el corazón se abre completamente delante de él, su respuesta siempre está marcada por su infinita misericordia. Qué grande es la misericordia de Dios, hermanos. Queridos, que esta semana no nos conformemos con repetir oraciones aprendidas. Pidámosle al Señor un corazón tan sensible que nuestra confesión brote verdaderamente de lo más profundo de nuestra alma, confiando que siempre será recibida por ese Dios cuya piedad no tiene límites. Pero vamos a profundizar más en este tema de la misericordia de Dios. Cuando somos convencidos de pecado, ¿qué debemos hacer según Proverbios 28:13 y Santiago 5:16, pastor? Bueno, la primera cita bíblica es la que ya leímos, la del versículo de memoria, de que no debemos encubrir el pecado, porque el que encubre sus pecados, dice el versículo, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero Santiago 5:16 se une y dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si ustedes se fijan, esto solo puede ocurrir cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, hermanos. La pregunta de uno no es si ha fallado o no. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con este pecado? Y la Biblia nos presenta que o lo podemos ocultar o lo podemos llevar a Dios. Pero nos dice que si lo ocultamos, no vamos a prosperar. En cambio, dice, lo llevamos a Dios y al mismo tiempo hacemos la decisión de apartarnos, la misericordia de Dios se va a manifestar. Hermanos y hermanas, el pecado nunca desaparece porque lo ignoremos. Tampoco pierde su gravedad porque dejemos de hablar de él. Lo único que logra el silencio es permitir que el pecado siga endureciendo el corazón. El pecado nunca desaparece porque lo ignoremos. Tampoco pierde su gravedad porque dejemos de hablar de él. Lo único que logra el silencio es permitir que el pecado siga endureciendo el corazón. Por eso necesitamos confesar al Señor nuestro pecado. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, trae hacia nosotros la convicción de que hemos pecado, tiene ese propósito de conducirnos a Dios para que lo confesemos. Y es algo maravilloso cuando el Espíritu Santo nos hace sentir que hemos pecado, porque allí nos está hablando y nos está mostrando el camino a la solución, porque si nosotros quedamos así en ese pecado, hermanos y hermanas, ustedes saben que la paga del pecado es muerte. Así que cuando el Espíritu Santo viene a usted y le hace sentir que ha pecado, agradézcale a Dios, porque esa es una señal de que el Espíritu Santo no le ha abandonado y sigue trabajando en su corazón. Ahora, Santiago, es interesante lo que dice, que confesemos nuestras ofensas unos a otros y que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. ¿Qué significa esto de confesar nuestras ofensas unos a otros? ¿Significa que debemos andarle contando a todo mundo sobre nuestros pecados? No, hermanos. La Biblia enseña que la confesión se debe hacer donde corresponde. Los pecados cometidos únicamente contra Dios, esos deben confesarse, hermanos, solo a Dios. Pero cuando nuestro pecado ha herido a otra persona, también debemos reconocer nuestra falta delante de ella. La confesión no solamente busca restaurar nuestra comunión con Dios, también busca restaurar las relaciones que el pecado ha quebrantado aquí en la tierra. Así que si usted ha ofendido a alguien, si usted ha herido a alguien y esa persona es consciente de que le ha ofendido, que le ha herido, vaya y pídale perdón. Pero si usted es algo que solo lo ha hecho y la otra persona ni cuenta se ha dado, arréglese con Dios. Arréglese con Dios. Hable con Él
Confiese ese sentimiento que ha tenido, esa cosa que ha sentido contra ese hermano o hermana y dígale, Señor, perdóname. Y a esa hermana, hermano, que usted ha sentido algo, búsquelo y ore con él. Trate de no sé, hermano, hermana, de demostrarle amor. Pero antes dígale al Señor que le cambie su corazón, sus sentimientos. Ahora es interesante que Santiago diga que esto debe ser para ser sanados. Eso nos dice, hermanos, que el pecado no solamente es algo que produce culpa, sino que también enferma. Enferma, hermanos. Enferma espiritualmente. Enferma emocionalmente. Por eso la confesión es parte del proceso de sanidad que Dios quiere realizar en nuestra vida. Dios no quiere que vivamos cargando, hermanos, culpa durante años. Él quiere que experimentemos la libertad que solamente el perdón puede conceder. Y todo esto encuentra su máxima expresión en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Porque Él fue quien llevó nuestra culpa sobre la cruz. De manera que cuando venimos a Cristo con un corazón sincero, Él no nos rechaza, sino que más bien su gracia nos otorga el perdón y ahí, hermanos, somos restaurados. Así que si este día el Espíritu Santo le está convenciendo de algún pecado en su corazón, si el Espíritu Santo le ha estado convenciendo en estos días atrás de alguna cosa que usted ha hecho y le está haciendo sentir culpable, hermano, hermana, no endurezca su corazón, ni busque esconder eso. Corra inmediatamente al Señor para que usted sea sanado. Y ahí va a encontrar usted el camino a la verdadera libertad. Ahora vamos a mirar cómo el don de profecía amplía esta verdad, mostrándonos que Dios nunca ha pedido sacrificios humanos para obtener el perdón. ¿No es cierto, María Elena? Sino que lo único que ha pedido es un corazón dispuesto a confesar y abandonar el pecado. Amén, claro que sí. Nos dice el libro Camino a Cristo, página 37. Las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Interesante esta cita, hermanos. Aquí vemos, hermanos, las condiciones que Dios ha dado. Nos dice esta cita que son tan sencillas, tan justas y tan razonables. Qué lindo es el Señor, hermanos. Fíjese que Él no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. Y aquí, hermanos, es donde hay mucho engaño en cuanto a esto, a la confesión. Ustedes saben que hoy en día muchas iglesias enseñan que hay que ir a confesarse. ¿A confesarse con quién? Con el Padre. Hay que confesarse con la Virgen María. Hermanos, no podemos confesarnos delante de ningún hombre porque ningún hombre ha dado la vida por nosotros. El único que podemos ir confiadamente a Él, al trono de su gracia, para pedir perdón y confesar nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es el único que ha dado su vida por nosotros. Es el único santo que nunca pecó, hermanos.
Él es el único que puede, a quien nosotros podemos ir y decirle todos nuestros pecados, todas nuestras necesidades. Pero ahora el enemigo, pues ustedes saben, el engañador, él es el que ha puesto esto en el ser humano, en que puede decirle y confesarle sus pecados y confesarle todo lo malo que ha hecho a otro hombre, cosa que eso es pecado, hermanos, porque solo nuestro Señor Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso, hermanos, aquí se nos dice que pues no necesitamos hacer esas largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias, nada de eso, para encomendar nuestra alma a Dios de los cielos o para expiar transgresiones. No se debe de hacer nada de eso, sino lo único que debe de hacerse es confesar su pecado a Dios, ir con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de dolor y reconocer que el único que puede hacer esta obra en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, hay personas que tienen una idea equivocada de Dios. Piensan que cuando pecan, Dios se aleja de ellas con enojo y permanece mucho tiempo enojado por el pecado que se cometió. Entonces, hermanos, esas son ideas satánicas. Por eso la imagen que presenta la Biblia y lo que presenta el espíritu de profecía es algo hermoso, es la verdad. Observe que estas verdades nunca deben de separarse. Aquí hay dos verdades bien importantes. Primero dice que Dios requiere que confesemos nuestros pecados, es decir, Dios no aprueba el pecado ni lo pasa por alto. Él nos llama a reconocer nuestra condición con sinceridad, pero inmediatamente añade otra verdad, y es que debemos confiar en Él como un Padre eterno. Hermanos, qué equilibrio tan hermoso. Dios es santo, pero también es Padre. Él aborrece el pecado, pero ama profundamente al pecador. Hermanos, la confesión entonces no consiste en acercarnos a un juez implacable para convencerlo de que tenga misericordia de nosotros. Consiste en volver a los brazos de un padre que ya estaba esperándonos. Y eso fue exactamente lo que nos enseñó Jesús con esa parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó para hacer una larga confesión, pero antes de terminar sus palabras, el padre ya lo estaba abrazando, ya lo estaba esperando para darle un gran abrazo, ya lo estaba esperando para recibirlo. No porque el pecado no fuera grave, hermanos, sino porque el amor del padre era todavía mayor. Así es el corazón de Dios. Qué lindo, qué maravilloso. Hermanos, necesitamos confiar en nuestro Señor Jesús. Y es que aquí encontramos una lección muy práctica. Y muchas personas confiesan sus pecados, pero siguen viviendo como si Dios no las hubiera perdonado. ¿Usted conoce personas así? Yo he conocido personas que dicen, ay, es que no me puedo perdonar lo que he hecho. Imagínense. No puedo. Yo ya, y le decimos, pero hable con el Señor, llore, arrepiéntase y dice, ya hice todo eso, pero yo mismo no me perdono lo que he hecho. Hermanos, eso no está bien delante de Dios. Eso, eso más bien muestra y enseña que no hay humildad de parte de nosotros. Y es necesario que seamos humildes, que lleguemos a Dios de todo corazón, porque la verdad es que nuestro Señor Jesús es el único que puede llevar y sobrellevar todas nuestras cargas. Cuando las personas hablan de que ni siquiera se pueden perdonar, es que continúan cargando una culpa que Cristo ya llevó sobre la cruz. Eso, pues, es no aceptar plenamente la promesa divina. Por eso cuando confesamos sinceramente y nos arrepentimos de verdad, podemos levantarnos con la seguridad de que Dios cumple lo que promete, hermanos.
Su perdón no depende de nuestros sentimientos, sino de la fidelidad de su palabra y del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, la confesión cristiana siempre termina en esperanza. No termina mirando el pecado, termina mirando la cruz. No termina contemplando nuestra indignidad, termina contemplando la infinita gracia de nuestro Salvador. De manera, hermanos, que cada vez que nos acerquemos a Dios para confesar nuestras faltas, recordemos estas dos verdades inseparables, que Él nos llama a reconocer honestamente nuestro pecado, pero también nos invita a descansar plenamente en su amor, en ese amor de Padre. Quien comprende estas dos cosas, descubre que la confesión deja de ser una carga y se convierte en el primer paso hacia la verdadera paz del corazón. Qué hermoso, hermanos. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, pero pastor, para que esto sea una realidad, ¿qué actitud se requiere de nosotros? Bueno, Proverbios 15, versículo 33, menciona lo siguiente. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Escuchen esa palabra, humildad. ¿Por qué? Porque esto es reiterado en el Proverbio 19, versículo 23. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado de mal. Así que se requiere, hermanos, se requiere temor de Dios y humildad. Ahora, escuchen lo que dice Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahí está, nuevamente, en esa frase, los contritos de espíritu. Ahí está, mis hermanos, la humildad. Así que el temor de Dios en nuestro corazón, el temor a Dios, es decir, no el miedo, sino el respeto a Él y la humildad, son, hermanos y hermanas, lo que se requiere de nosotros para que la confesión sea una realidad. Miren, nosotros encontramos aquí que hay algo que Dios nunca rechaza, y es un corazón humilde. El mundo admira al que aparenta ser fuerte, al que nunca reconoce errores y al que siempre quiere tener la razón. Así el mundo valora a las personas, pero el reino de Dios funciona diferente. Aquí, hermanos, nosotros miramos que la verdadera grandeza comienza cuando una persona reconoce cuando necesita del Señor. Claramente lo ha mencionado el sabio Salomón. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Fíjense el orden. La honra no precede a la humildad, sino que es la humildad la que abre el camino para que Dios pueda exaltar a una persona. Mientras el orgullo, lamentablemente, nos hace creer que podemos caminar solos, la humildad nos lleva completamente a depender del Señor. Luego agrega que el temor de Jehová conduce a la vida. El Proverbio 19, versículo 23. Y ahí, hermanos, entendemos que el temor de Dios no es vivir aterrorizados por Él, sino más bien es reverenciarlo, amarlo y darle el primer lugar en nuestra vida. Cuando una persona vive así, ya no busca justificar su pecado.
busca agradar al Señor. La confesión deja de ser una obligación y se convierte en el deseo natural de un corazón que ama a Dios. Finalmente, el Salmo 34, 18 nos mencionó la declaración más tierna de toda la Biblia, cuando dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Porque allí nosotros vemos que Dios no promete acercarse al orgulloso, al que se cree suficiente, al que oculta su pecado detrás de una apariencia religiosa. No, mis hermanos, Él promete acercarse al que tiene el corazón quebrantado. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa tener un corazón quebrantado? No es un corazón, hermanos, desesperado, sin esperanza. No, no, no. Sino que es un corazón que ya no discute con el Señor. Es un corazón que ha dejado de resistirse a Dios. Es una persona que comprendió que su única esperanza está en la gracia de Cristo. Se quebrantó, se rindió completamente. ¿No es eso lo que hizo el publicano? Mientras el fariseo enumeraba sus méritos, ¿qué hizo el publicano? Dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y así Jesús nos dijo que él descendió a su casa justificado antes que el fariseo. ¿Por qué, hermanos? Porque se quebrantó. De manera que la cruz, hermanos, ha hecho posible todo. Así que ojalá que el Señor este día nos dé un corazón quebrantado, un corazón sensible, un corazón humilde, porque ese es el corazón donde la gracia de Dios puede encontrar un lugar para obrar con poder. Ahora vamos a mirar cómo el don de profecía nos muestra que la verdadera humildad nunca conduce a la desesperación, sino que nos conduce cada vez al amor y al perdón de Dios. ¿No es cierto, María Elena? Claro que sí, pastor. Mire lo que nos sigue diciendo el libro Camino a Cristo, página 37. Los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe de ser de corazón y voluntaria. Hermanos queridos, aquí vemos que uno de los mayores peligros de la vida cristiana es confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Y muchas personas sienten tristeza después de haber pecado. Lloran, sufren las consecuencias e incluso prometen que nunca volverán a hacerlo. Pero la tristeza por sí sola no siempre produce una transformación. Por eso hemos visto en esta cita que la confesión debe ir acompañada de un arrepentimiento sincero y una reforma en la vida.
Hermanos, si no hay un arrepentimiento sincero y una reforma, es mentira que nos arrepentimos, porque el arrepentimiento no puede ir separado de una reforma. Eso es bien importante. Es decir, que Dios no busca solamente las palabras de arrepentimiento, busca un corazón dispuesto a caminar en una nueva dirección. La palabra reforma, hermanos, puede asustar a algunas personas porque piensan que significa cambiar por sus propias fuerzas, pero la Biblia enseña todo lo contrario. La reforma es el fruto de la gracia. Primero, Cristo perdona. Luego, Cristo transforma. No cambiamos para que nos ame nuestro Señor, sino cambiamos porque ya hemos sido alcanzados por su amor. Y aquí vamos a hablar de otro ejemplo, de otro personaje, para que podamos entender bien esto de la reforma. Por ejemplo, cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, no le dijo, primero arregla tu vida y después volveré. La presencia de Cristo produjo un cambio tan profundo en Zaqueo y que Zaqueo dijo espontáneamente, daré la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver 4 veces más. Hermanos, esa fue una reforma nacido de ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Lo mismo debe de ocurrir en nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos muestra algo que desagrada a Dios, no debemos preguntarnos, ¿hasta cuándo puedo seguir haciendo esto? No, la pregunta correcta es, Señor, ¿qué deseas que quite de mi vida para parecerme más a ti? Por eso es que la hermana Elena White dice además que debe de desecharse todo lo que ofenda a Dios. Esa expresión revela que el pecado no es simplemente una violación de una norma, sino que es aquello que hiere la relación de amor entre el Padre y su Hijo. Por eso, hermanos, el verdadero creyente ya no lucha únicamente para evitar el castigo, sino que lucha por no entristecer el corazón de aquel que dio a su Hijo para salvarlo. Y es que la buena noticia, hermanos, es que Dios nunca pide una reforma para luego abandonarnos a nuestra propia fuerza. Claro que no. El mismo Cristo que perdona es el Cristo que nos capacita. El mismo espíritu que nos convence del pecado es el mismo espíritu que produce una vida nueva en nosotros. Por eso, queridos hermanos, la verdadera confesión siempre deja una evidencia y una evidencia visible. No solo cambia nuestras palabras, sino también nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. Y ese cambio no es un motivo de orgullo, sino es un testimonio del poder transformador de nuestro Dios. Y así, hermanos y hermanas, hemos concluido el estudio de este día. Creo que es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos ayude con la humildad, con el temor, el respeto y la reverencia que Él se merece para reconocer nuestros pecados y hacerle caso al Espíritu Santo cuando nos convence de que hemos pecado. ¿Qué les parece? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por ayudarnos a entender qué necesitamos hacer para confesar el pecado. Es sencillamente reconocerlo, humildemente aceptar que te hemos fallado y luego confesártelo, contártelo. No porque tú no lo sepas, sino porque es el acto de admitir nuestra culpa. A veces, Señor, el mismo orgullo no nos deja confesar, no nos deja venir a ti admitiendo nuestra culpa. Pero hoy vemos que si somos humildes y reconocemos que tú eres el Dios santo y poderoso al que hemos ofendido, y venimos a ti para confesar nuestras faltas, hoy nosotros vemos, Señor, que tú nos recibes. Así que
Te rogamos para que a partir de hoy no justifiquemos el pecado, no lo minimicemos, ni mucho menos lo ocultemos, sino que te lo confesemos inmediatamente a ti. Y si alguien ha sido ofendido y herido por nuestro pecado, también debemos pedirle perdón. También debemos confesarle nuestra culpa, admitir que nos equivocamos. Señor, a menudo hemos ofendido tal vez a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de iglesia o a alguien, Señor, que conocemos. Y debemos ahora admitir ese error, ese pecado de haber ofendido y pedir perdón. Pero, Señor, si lo que hemos sentido, pensado, ni siquiera esa persona lo sabe, basta con venir a ti y pedirte perdón y luego, Señor, que nos des un corazón diferente para con esa persona, para amarle, servirle y ser humilde ante ella. Señor, ayúdanos para que la confesión sea algo que practiquemos inmediatamente que el Espíritu Santo nos hace ver el pecado. Que esto sea, Padre, algo de lo cual estemos atentos para que no carguemos con culpas por tanto tiempo, sino que inmediatamente buscarte, Señor, y descargarla sobre ti, porque tú mismo nos has dicho, echen sobre mí su carga, que yo tendré cuidado de vosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta promesa hermosa de que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.